buenos días, tardes, noches, según la hora que estemos viendo el programa. Hoy tengo el honor de presentar el primero de nuestros programas que empieza con la palabra izquierda. No tenemos nombre aún, pero creo que es una de las maneras más bonitas de bautizarlo, porque tenemos la necesidad de hablar de los valores de la izquierda, y para ello hoy vamos a presentarles a dos grandes personas que admiro muchísimo y que sigo y que tienen el honor de invitarme en esta presentación, y son muy conocidos por todos los que los seguimos en infinitas las redes, en sus publicaciones, en sus magníficos artículos que nos ilustran muy bien sobre la realidad española y sobre la realidad catalana. Y tenemos ahora al señor Vicente de Serrano. Te presento primero porque sí. La confianza ya sabéis qué es lo que produce. Vicente, es un honor tenerte hoy con nosotros. Muchas Esperemos gracias. que hagamos muchos programas. Y bueno, yo voy a hacer una breve introducción, aunque no nos vamos a enrollar mucho en ese tema, y me causó gracia que le pregunté a Vicente sobre cómo podía presentarlo, y me ha dicho que es un maestro de nada y un aprendiz de todo. Quiere decir que tienes muchísimo espectro, ¿no? Has aprendido muchísimo, y laboralmente no os puedo decir todo lo que ha hecho este hombre, pero realmente empezó a trabajar a los 14 años y lleva ahí toda una marabunda de trabajos, experiencias, y sobre todo muy relacionado siempre con la política y con la izquierda. Y a mí una de las cosas que más me gusta de Vicente es aquel libro que publicaste, que se llama El valor real del voto, que no me lo he leído, perdóname, tendré que leerlo. Y es muy, la verdad es que el título es muy emocionante y muy seductor, porque primero tiene mucha investigación. Creo que has hecho una comparativa entre las diferentes formas de elección de los países, y aparte tienes una propuesta que de verdad que me lo voy a leer, porque debe ser realmente interesante, porque hacer una propuesta en un país como España debe ser todo un reto, Vicente. Sí. Bueno, en lo político también quería contarles que tú militaste en Esquerra Unida y Alternativa. Luego estuviste siendo un poco padre de Ciudadanos cuando empezó con buenos inputs, impulsos, pero luego al tener un poco esta derechización. Exactamente, no me salía la palabra esta. Te has ido, evidentemente, porque no compartes los valores. Luego también estuviste un poquito con Podemos en sus inicios, y creo que te vas a un segundo congreso, ¿no? Que esto... Sí, bueno, Podemos me fui antes. Me fui después del encuentro en Vista Alegre. Bueno, y siguiendo por este orden, me parece que ha sido un poco el padre, un poco o mucho el padre de Izquierda en Positivo, y por cosas también se ha ido, pero lo que quiero decir es que eres un hombre político, un animal político, siempre estás buscando donde puedas encontrarte, y también sabes irte cuando toca. Así que nada, bienvenido. Espero haber resumido un poco tu currículo, sí. Cortito. Y ahora vamos con mi querido amigo y profesor Javier Marín, que espero me haya enseñado un poquito. Javier no necesita mucha presentación. La verdad es que yo he leído que es una de las personas más influyentes en Cataluña por sus artículos, y la verdad es que los que hemos estudiado con él tenemos auténtica pasión. Yo te definiría, tienes muchas cosas y muchas facetas en tu vida profesional, pero a mí la que más me gusta, la que más me enternece y la que más disfruto es sobre tu pedagogía. Eres un pedagogo irrenunciable, siempre está enseñando, transmitiendo con una generosidad increíble, siempre poniendo a todos por encima tuyo. De Javier podemos decir que estuvo casi 40 añitos, ¿no?, militando en el PSC, y lo anterior no lo digo porque también creo que empezaste con 13, 14 años a darle caña y a defender las cosas justas, ¿no?, un poco. Tienes una familia trabajadora, has vivido en Hospitalet, por lo tanto sabes de qué va la sociedad, de qué va incorporarse y avanzar. Y bueno, sin más preámbulos, Javier, yo quiero que ahora seáis protagonistas. Muchas gracias por el ratito, que la verdad la estoy pasando muy bien. Y quería introducir un bloque. Primero
primero, si queremos empezamos contigo, Vicente. Un break, me he olvidado darle muchísimas gracias a José Rodríguez, que es nuestro asistente técnico, que sin él no sería nada posible. Muchas gracias también por tu generosidad. Aplausos. Bueno, seguimos. Queríamos hablar sobre España. ¿Qué está pasando con la izquierda española? ¿Cómo ves el gobierno en este momento en la unión de PSOE-Podemos? Y si tenemos alguna alternativa diferente a lo que se nos ofrece ahora mismo. A ver, De hecho, es que el tema que planteas es un tema muy amplio. Tendríamos para horas, yo creo, de hablarlo. Pero así, resumiendo, España y la izquierda. La izquierda tiene un problema con el concepto España, con la idea de España. Eso es algo que no viene de hoy, viene desde la transición mal resuelta o desde una transición mal digerida posteriormente. Yo creo que la transición, la izquierda fue coherente con lo que tenía que hacer, tal vez tuvo algunos errores respecto a su relación con los nacionalismos periféricos, y desde entonces arrastra un cierto complejo de culpa, que yo llamo culpa impropia, al sentirse como culpables de algo que no hicieron. Es decir, una cosa es que el franquismo tuviese a todos los españoles sometidos, y otra cosa es que la izquierda, por reivindicarse como española, sienta que es parte de culpa de ella, ¿no? Desde ese problema no resuelto, pues al cabo del tiempo hemos llegado a este gobierno que tenemos actualmente, definido antes de que se crease por Rubalcaba como gobierno Frankenstein, que era imposible, y que ha utilizado Martín Seco para titular su libro. Es decir, que es un gobierno Frankenstein en tanto en cuanto yo empiezo a dudar que esté respondiendo a los criterios de la izquierda clásica, como aquella que entendemos por la igualdad, por la libertad y por la justicia social, ¿vale? Y por la fraternidad, que a mí es una palabra que me gusta más que la de solidaridad. A mí me gusta la idea de fraternidad, me encanta. ¿Este gobierno que tenemos es posible otra alternativa? Pues no, en este momento no hay posibilidad de otra alternativa, por lo menos desde la izquierda. Desde la derecha seguramente estarán interesados en hacer otras alternativas, pero lo cierto es que la deriva que ha tomado este gobierno nos hace presuponer que la izquierda va a salir muy tocada una vez este gobierno salga, porque los valores de la izquierda están siendo muy tocados en estos momentos. Es decir, las opciones de este gobierno a la hora de pactos y a la hora de concesiones, concretamente a los nacionalismos, es muy grave. Y en el tema de temas sociales, yo no sé si debido a la pandemia o debido al problema intrínseco del gobierno en sí, de hablar mucho de temas sociales, pero la realidad es que la gente que más mal lo está pasando en España sigue pasándolo mal o muy mal. El ingreso mínimo vital lo plantea el gobierno, pero lo aprueba todo el arco parlamentario. ¿Por qué? Porque en realidad no es tan revolucionario como querían vendernos, ¿vale? El ingreso mínimo vital responde a cubrir algunas lagunas de las ayudas sociales que daban las autonomías, pero las solapa, las complementa, pero tampoco solventa el problema de la pobreza y de la desigualdad, que digamos que sería el plato estrella de todo esto. En el tema de pensiones ya sabemos lo que está pasando, que no han subido las pensiones, porque hay otras prioridades que las marca el neoliberalismo. Es que nos extenderíamos mucho sobre cuál es el papel de la izquierda o de la socialdemocracia en España desde la transición. Sería muy largo de explicar. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, he apuntado algo. Javier, en el mismo orden de ideas que nos aportas un poco de luz, esperanza. Mire, yo mientras estabas haciendo la pregunta y estaba hablando Vicente, y como me has presentado como pedagogo, pues siempre recurro a la técnica pedagógica para que quien nos escucha
nos entienda mejor, o que nosotros nos expliquemos mejor. No es nunca que ellos nos entiendan, sino que nosotros sepamos explicarlo mejor. Con lo cual, yo lo primero que apunto respecto al Gobierno de España, como es una pregunta muy global, es lo positivo, para después sacar punta de lo que nos parece que es mejorable. Lo positivo, yo que, como tú decías antes, he estado 40 años militando en el Partido Socialista y antes 15 años en el Partido del Trabajo, en la dictadura franquista, he de poner en valor las cosas que se han hecho bien en España. Y durante los 22 años de gobierno de la izquierda, los 14 de Felipe, los 7 de Zapatero y el año que lleva Pedro Sánchez en coalición, yo creo que el Estado social y democrático de derecho se ha desarrollado, no existía antes, y se ha asentado. Y eso nos permite gozar de un nivel de libertades y de bienestar económico obvio. Igual no es tan obvio para los que lo hemos vivido o los que ya han nacido en democracia y siempre lo han visto así, ¿no? Pero cuando sales al extranjero y te das cuenta de cuáles son las deficiencias democráticas o económicas y sociales, aprecias lo que tienes en España. A mí, por lo menos, me suele pasar eso, que cuando vuelvo me siento contento de ser español. Tiene sus partes negativas. Yo diría, las partes negativas, nosotros además como Vicente y yo estamos aquí en nombre de la izquierda, pues poner también en relieve que las cosas negativas han aflorado sobre todo en los 20 años de gobiernos de la derecha. Hemos dicho, han habido 22 en total de izquierda y ha habido 20 años de gobierno de la derecha. Los que vieron al principio con Suárez, después con Aznar y después con Rajoy, que han sido siempre el intento de contraprogramar, es decir, de desmontar los avances en políticas sociales y económicas y en derechos y libertades, intentar desmontarlo, ¿no? Pero a pesar de esos esfuerzos, España sigue siendo, y en estos momentos, yo siempre digo, si miramos las encuestas o los resultados electorales, mejor dicho, siempre hay dos grandes bloques de derecha e izquierda que están en torno a los 10 millones de votos. Y hay 1,5 millones de votos, dos a veces, en función de quién lo hizo mal en el gobierno anterior, el último que gobernó, que es lo que hace que la gente indecisa o que no es fiel a esos bloques acabe al final dándole el gobierno al PP o dándole el gobierno al Partido Socialista. Y en esos momentos yo creo que se puede decir que España globalmente está situada en el centro izquierda, ¿sí? Y por eso hay en esos momentos un gobierno de coalición. Pero ese gobierno de coalición, yo creo que ahora tenemos el deber de advertir desde la izquierda que está pisando fango, que tierra resbaladiza, que es un terreno muy peligroso. Es decir, yo podría decir, en esos momentos yo estoy satisfecho, como tú comentabas, Vicente, con los avances que puedan estarse haciendo en esos momentos con los derechos laborales o con los derechos de asistencia a la gente que menos tiene, etcétera. Salario mínimo, que lo de las pensiones, esa lucha interna que hay entre el PSOE y Podemos, que yo reconozco abiertamente, habiendo estado como Estado y conociendo como conozco perfectamente el PSOE, digo que los cambios económicos y sociales que está haciendo el gobierno del PSOE es forzado por Podemos, no es voluntad propia del PSOE. El PSOE tiene una deriva siempre muy liberal en sus gobiernos, que hace que, por ejemplo, en la etapa de Zapatero, pues los que estábamos dentro nos tirábamos de los pelos, porque quien hundió y quien perdió el gobierno para la izquierda fue Zapatero por la política neoliberal que hizo del 2008 al 2010. Y esa es una tendencia natural siempre en los gobiernos, también en el de Felipe. Y aquí, si no hubiera el contrapeso de Podemos, es probable que los avances, el desmontaje, por ejemplo, de las medidas de recortes a los derechos laborales que había hecho el PP, pues no se pudieran revertir, ¿sí? Y en eso a mí me parece bien. Pero decía, el peligro, y pongo entonces el dedo en el peligro. ¿El peligro cuál es? Que para hacerse imprescindible Podemos está marcando paquetes, si me permitís la vulgaridad, con cosas que le diferencian del PSOE. Y dice, bueno, ¿en qué yo soy imprescindible o puedo ser bueno? Pues mira, coaligando a todos los partidillos o a todos los grupos políticos, a todas las mareas con tendencia independentista,
para presentárselos al PSOE como colaboradores necesarios para, por ejemplo, que él salga elegido presidente del gobierno o para que se aprueben los presupuestos generales del Estado. ¿Sí? Y eso es peligrosísimo, porque fruto de eso los otros ahora piden a cambio el pago de la factura. Bien, nosotros, RC, Bildu, Marea, no estamos en el gobierno, pero hemos dejado que gobernéis. Ahora, ¿qué es lo que queremos a cambio? Lo que nos ha prometido Iglesias, y que lo dice ya abiertamente, y lo dice abiertamente sobre todo Otegi, Bildu. Ahora lo que vamos a hacer es una reforma constitucional en la que pongamos en jaque a la monarquía, y eso a mí no me parece mal, yo soy republicano, ¿sí? Pero el peligro es que lo que quieren plantearse es como una España confederal. Es decir, hablar de lo que Iceta, que por cierto lo acaban de estrenar ayer como ministro de ese área de administraciones territoriales, Iceta va con una idea clara y la volvió a repetir recientemente. Él quiere una España de 8 naciones. Yo no sé de dónde sacará a nivel científico que España hay 8 naciones, pero eso abunda en lo que plantea Podemos, que es atomizar España, hacer estados para después decir que los estados se confederarán. Y Otegi, que es lo que le dice a los suyos, como no hemos conseguido la independencia después de 60 años de asesinatos y por la vía violenta no podemos conseguirlo, la única vía es la vía catalana, pero incorporando las debilidades del PSOE que nos necesita, que es hacer una España confederal, y en ese momento nosotros diremos Cataluña y Euskadi, nosotros no queremos confederación y os quedáis, si es que habíais llegado a los 8, con 6, pero nosotros queremos ser una república independiente, que es lo que abiertamente dicen en su programa tanto Esquerra Republicana como Bildu. Y ese yo creo que es el gran peligro que corremos todos los españoles y el gobierno de España en estos momentos por hacer excesivamente cesiones a esos dos sectores capitaneados en concreto por Podemos. Bueno, has llegado a un punto en el cual yo quería llegar, y es sobre las elecciones catalanas. Vicente, ¿me permites antes solamente una pequeña acotación a lo que tal vez yo me he centrado más en una crítica a la izquierda y a la situación actual de la izquierda, que viene derivada desde la transición, evidentemente. Es evidente que España ha evolucionado, faltaría más. Decir que España es neofranquista me parece una verdadera butada. Eso es una chorrada que se le ocurre a gente, pues eso, nacionalistas y cosas así. España ha evolucionado y mucho. Incluso diría que a pesar de los gobiernos de derecha. Lo único que pasa es que el hecho de que España esté dentro de la Unión Europea está muy marcada por qué políticas se pueden desarrollar. Y en ese sentido, tanto PSOE como PP, que han sido los que han gobernado durante todos estos 40 años, 40 y pico años ya, han estado marcados por esas políticas neoliberales que de alguna manera nos obliga a realizar la Unión Europea. Y en ese sentido casi diría que sí que es cierto que el PP es más de derechas, y el PSOE, digamos que más que socialdemócrata lo podríamos llamar un socioliberal. Y las políticas que a veces ha hecho el PSOE cuando está en el gobierno, se nos han colado algunas reformas que diciendo, como son de los míos, no me quejo. Historias tenemos desde la gran manifestación de los sindicatos, que fuimos desde Barcelona y desde toda España en Madrid, y teníamos allí, no sé a quién teníamos, no sé si a Zapatero o con Felipe, y que al final la reforma estaba parada casi antes de llegar, antes de salir de Barcelona. Fue una gran manifestación, pero también tuvo sus momentos de crisis. Es decir, que las grandes reformas laborales negativas las ha hecho el PP, evidentemente, y también el PSOE nos ha hecho algunas reformas negativas. La caída prometida de la reforma laboral del PP de este gobierno sigue siendo una promesa. Pongo entre comillas que la llegue a realizar. Pongo entre comillas. ¿Vale? Que son aquellas cosas que no terminan de hacerse nunca y luego vuelven a ser, cuando estás en la oposición, caballo de batalla para volver al gobierno. Es decir, con lo cual tenemos un problema ahí de una izquierda a lo mejor demasiado parada en la imagen, en lo político y no en lo social, por decirlo de alguna manera.
Discúlpame que te interrumpí. No te preocupes. Pero estamos ya en el segundo estamos. bloque. Ahora empezamos. Bueno, sí, quería entrar porque Sí, nos sí. quedan unos 10 minutitos y quería hablar un poquito de las elecciones catalanas. Javier, hoy has publicado en un diario digital un artículo muy interesante que sí me he leído de las elecciones catalanas y bueno, básicamente haznos un breve resumen de lo que ya hemos leído, pero yo tengo una pregunta así un poco malévola. Sé que a muchos de nosotros nos ha gustado el cambio de Iceta a Illa, a mí personalmente me ha gustado mucho, y quería saber si tienes algún sentimiento de arrepentimiento de no haberte esperado un poco, porque realmente lo que fallaba, entre muchas cosas que fallan, también es el liderazgo, ¿no? Yo creo que en este caso, para mí, me encuentro mucho más asequible y me gusta más Illa que Iceta. ¿Qué sensación tienes? ¿Te hubieras esperado un poquito más o qué pasó? Cuéntame. No, la verdad es que no. Además, anoche, cuando redactaba el artículo que me ha publicado hoy el Liberal, lo pensaba. Yo que conozco a Iceta desde siempre, desde 1980, hemos coincidido en todos los organismos de dirección. Yo he estado en el Consejo Nacional desde el 90. Le conozco profundamente, políticamente, y sé que su deriva, su pensamiento político, siempre ha estado en el ámbito nacionalista, incluso a veces pasándose 3 puntos más el ámbito nacionalista, como cuando hablaba de la vía quebequensa o de la vía escocesa, o cuando plantea cosas como esta de las 8 naciones. Es decir, Iceta tiene una tendencia, yo creo que Iceta, que ha sido siempre el ideólogo de todos los secretarios generales que ha habido en el PSC. Es decir, Iceta era el ideólogo uno de los ideólogos de Montilla cuando era el secretario general. Era el que le hacía los discursos, por decirlo así de claro, ¿sí? Y lo siguió siendo después con Pera Navarro. Y después, al final, lo asumió en primera persona. Pero los postulados políticos, la teoría política del PSC tiene un padre y fundamentalmente es Miguel Iceta, ¿sí? Y precisamente por eso yo estaba ya muy disuadido de que yo ya no podía continuar en el PSC, porque se me hacía intragable, ¿no? Infumable, su deriva nacionalista, y no me veía haciendo otra vez, yo que soy de primera línea de combate siempre en las campañas electorales desde el 78, yo no me veía haciendo una campaña electoral cuando él dijo abiertamente, el día 8 de octubre, en un acto público que convocó Sociedad Civil Catalana, nos dijo abiertamente, ante las preguntas insistentes, que él en ningún caso querría hacer un gobierno con constitucionalistas, es decir, con Ciudadanos y con PP, y que sí que podría estar dispuesto a hacerlo con repartir un tripartito. Y a partir de ahí es cuando yo ya decidí que no. Y sé que esa es su tendencia natural. La diferencia con ella es que ella, que acaba de nacer políticamente para el gran público, o sea, ella, cuando se le eligió secretario de organización en el Congreso de 2016, los que llevábamos toda la vida el PSC no lo conocíamos. No sabíamos quién era. Era el jefe de gabinete de Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Era un técnico, ¿sí? Y en su vida, ahí había sido alcalde de La Roca en la temporada, cuando era más jovencito, pero no era un cuadro del PSC, ¿sí? Y en tanto que no cuadro, tiene su parte buena, que no está contaminado por Iceta, o no está tan contaminado por Iceta como la sociología que se ha creado interna dentro de la organización del PSC, que es lo que diga Iceta. Este se ha permitido más pensar un poco por su cuenta, y si en el 16 de octubre se eligió secretario de organización, en octubre del 17 se permitió venir a la gran manifestación constitucionalista que hicimos en Cataluña del 8 de octubre. Bueno, Javier, tú tuviste mucho que ver, ¿eh? Y Iceta, sí. Muchísimo. Y Iceta, yo estoy hablando con él hasta la noche anterior, diciendo, Miguel, por favor, mañana va a ser muy importante esta manifestación, ven a la manifestación, porque solamente la puedes capitalizar en nombre del PSC, o tú o Nuria Marín. Y dijo que ninguno de los dos. Ya te envío a ella, que no lo conoce nadie, efectivamente no lo conocía nadie. Entonces, no lo conocía nadie, no me lo invento. Es decir, un periodista consumado como era Javier Nart, que en esos momentos además europarlamentario, que estaba con nosotros en la tribuna el día 8 de octubre, y me preguntó que quién era este chico de negro que estaba al lado nuestro.
Sí. No sabían quién era Illa en octubre del 17, los periodistas. ¿Sí? Y eso, como decía, tiene su lado bueno. Y es que Illa siempre ha apoyado más al sector del PSC, que teníamos claro que en estos momentos en Cataluña había que parar la lucha tradicional derecha-izquierda, y lo que había que centrarse es contra la derecha catalana, porque como la derecha catalana era independentista, no nos permitía hablar de lo social. Solamente hablábamos de independencia sí, independencia no. Y dijimos, bueno, hay que priorizar el enemigo principal. Primero tienes que cargarte el problema independencia de derechas en Cataluña, y cuando ese problema esté resuelto, seguiremos discutiendo con el PP o con Ciudadanos o con quien haga falta a qué dedicamos los presupuestos generales del Estado, que es lo que decide la política social, ¿no? Con lo cual yo tengo más confianza en ella. Ahora, hasta tal punto que yo me arrepienta de haberme ido del PSC, no, en absoluto, porque el problema del PSC es que tiene unas cosas en los papeles, tanto en los estatutos como en los acuerdos programáticos de Congreso, que después no cumple. Y os pongo un solo ejemplo. Era sagrado en los congresos del PSC y en los papeles del PSC las primarias, y ya ha sido elegido por el dedo de Pedro Sánchez. Sí. O sea, Sí. nos hemos convertido en un partido presidencialista donde no existe la democracia interna, y lo peor de eso no es eso. Lo peor de eso es que nadie en el PSC ha levantado la voz. No. Nadie. No se habla. Con lo cual, evidentemente, si yo hubiera estado ahí dentro, me habría salido urticaria otra vez y me habría salido erupciones. Con lo cual, yo además he podido comprobar que en el poquísimo tiempo que llevo fuera del PSC, pues tu intención como político, que es hacer difusión de tus ideas, pues ahora tengo más altavoces, más difusión de mis ideas fuera del PSC que cuando estaba en el PSC. Porque por responsabilidad y por disciplina me pedían, Javier, hombre, esto no lo diga, oye, esto nos perjudica porque estamos en etapa electoral, ya lo dirás después, hay que hacer las críticas dentro, fuera no. Y claro, ya sabemos eso a qué lleva, que los de dentro, como esto además, como la mayoría de los partidos, acaban siendo oficinas de empleo, pues la gente se autorregula y te dice, no, Javier, sí estoy de acuerdo con tus argumentos. Lo que pasa es que yo no puedo votar esto porque me juego el costo de la lista. Tengo muchos amigos dentro de la institución y asesores, y es lo mismo, ¿no? Lo que antes hablabas abiertamente con ellos, y la crítica constructiva buena y que no debe faltar dentro de una militancia de un partido, pues de repente no se vuelve imprescindible, ¿eh? De repente no puedo decir esto, de repente no puedo ir a tal acto porque no sé qué, pero sabemos que no puede ir porque realmente es una agencia de empleo y hay mucha gente pues, que desafortunadamente vive de la política, ¿no? Elecciones catalanas, cuéntanos. Bien, muy interesante el tema. Supongo que la haremos el día 14 de febrero, ¿vale? Supongo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantendrá esa fecha, porque si no sería muy complejo y porque ya está iniciándose la campaña. Se inicia esta noche, creo, a las 12 de la noche, ¿vale? A ver, de Illa yo tuve la suerte de entrevistarme con él en la sede del PSC, iba en representación de Alternativa Ciudadana Progresista, de la que soy miembro de la Junta Directiva, es una asociación de izquierdas, no nacionalista, y fuimos a hablar con él y a plantearle una serie de cuestiones, por ejemplo, la posición del PSC respecto al tema de la inmersión lingüística. A mí ya me parece un tío inteligente, muy cordial, muy amable, pero tengo la sensación de que la organización es la que le marca el camino. Yo no diría que es un nacionalista como IZ, pero sí va a mantener una serie de pautas que le vienen dadas, tanto por el PSC, que es el que marca la línea del PSOE, y por tanto lo que el PSOE marca a ella. Es una cosa extraña, pero es así, ¿vale? Sobre las elecciones, yo me temo que van a ser unas elecciones muy complicadas, porque entre la pandemia y la frustración que tenemos después de el caso del procés y de este gobierno con estos cambios de Torra por el Aragón, por el aragonés, y esta actitud del Parlamento de Cataluña, que ha sido de una ineficacia total durante toda la legislatura y la anterior, pues yo no sé, la ciudadanía catalana está como desanimada, y lo que me temo
es que haya una abstención altísima. Y la abstención siempre se da en la izquierda, básicamente. Y el problema es que los votantes de izquierda están muy desangelados de sus propios representantes. Porque claro, las opciones son PSC, Comuns y ¿qué más? Porque yo no veo de izquierda ni a la CUP, lo siento, ni a Esquerra Republicana, tendrán nombres, pero de eso, a llamarles de izquierda, en ellos lo primordial es el tema nacional o nacionalista. ¿Qué pasa? Que cuando haya mayor abstención, lo que va a llegar al nuevo Parlamento es una mayoría absoluta del independentismo. Me lo temo muy mucho. Por lo tanto, desde aquí yo haría una llamada a la participación. Aunque tenemos que esforzarnos en participar precisamente para que esa mayoría absoluta no se llegue a conseguir, ¿vale? Pero el sistema electoral, yo aprovecho aquí para hablar de mi libro, que decía aquel, el sistema electoral es muy tramposo. Entonces hay una sobre-representación de las provincias de Lleida y de Lérida y de Gerona, Lleida y Girón, una sobre-representación que hace y garantiza la mayoría del nacionalismo, del separatismo, que no la tendría si participasen todos los votantes de izquierda que se nos van a quedar en casa. Yo hago solo ese apunte. O se va a votar masivamente, y yo digo que hay que hacer un voto de izquierda y un voto constitucionalista. En estos momentos es cierto que aquí hay un problema que es más que de izquierda o derecha. Las políticas que desarrolle la Generalitat van a ser las mismas con unos o con otros. La capacidad de acción económica y política es muy limitada, porque tiene marcada por el gobierno de España y por la Unión Europea. Como había dicho antes, neoliberalismo, ¿vale? Entonces, como el problema que tenemos es, vamos a abocarnos hacia una ruptura de la Constitución, ¿hacia dónde? Porque el problema es, vamos a hacer una Constitución nueva, pero ¿hacia dónde? Si no sabemos hacia dónde, si las cartas como están son tan malas, que prefiero no tocarlo, ¿vale? Yo soy constitucionalista, y en tanto que constitucionalista creo en la necesidad de reformar la Constitución, pero reformarla para mejorarla, no para romper el país. Es por ahí. Y entonces, las elecciones catalanas, mal momento, incluso si se hubiesen retrasado, peor, porque era lo que pretendía el nacionalismo, eliminar el efecto Illa. Pero el efecto Illa también es muy limitado, no solo en conseguir la mayoría. Yo creo que las encuestas del CIS están retocadas para dar esa imagen de que Illa iba a ganar. Hoy leía esta mañana que Pablo Iglesias está pidiendo a los comunes que ataquen a Illa para salvar a Esquerra Republicana. Esto es gordísimo y demuestra que la política se está convirtiendo en una cosa de trileros. Entonces él dejaría de ser imprescindible. Claro, si ella gana aquí, él dejaría de ser imprescindible en Madrid. Entonces, esto es muy grave, Entonces, mi perspectiva es muy escéptica. Bueno, ir a votar, por favor, ir a votar. Sí. Nos queda 2 minutos, ha pasado volando. La verdad Sí. es que esto es delicioso, los que nos apasiona este tema, los que queremos avanzar y lo que nos gusta la política y el análisis, pues mira, pasa volando. Para terminar, y os pido 2 minutitos, ser breves, voy a hacer una pregunta un poquito así difícil, y es: ¿realmente hay agua en la piscina para poder constituir un partido político o un movimiento diferente de izquierdas en Cataluña, no nacionalista, integrador con España? Realmente yo, en mi intuición, me siento muy huérfana, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que por una parte me siento muy socialista, por otra parte las políticas no me gustan, por otra parte estoy contenta porque ella está allí, pero por otra parte no. O sea, realmente hay mucha gente como yo que nos sentimos huérfanos, pero claro, visto lo que ha pasado con partidos como Ciudadanos, como Podemos y toda esta ilusión que pusimos algunos, yo recuerdo en las plazas llevando bocadillos a la gente, que fue precioso todo aquel movimiento, y lo que ha derivado y ha terminado, pues no sé si habrá otra oportunidad. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Primero,
desde el análisis clásico que se hace en ciencias políticas, si el espectro político en Cataluña y en España fuese una ventana y esa ventana tuviera 4 partes, 4 subventanitas, hay una ventana en la que hay colisión de participantes, que es la ventana de la derecha española. ¿Sí? Bueno, pues ahí está Vox, Ciudadanos y el PP. En la parte de autocalificados izquierda española independentista, que como bien ha dicho Vicente, no sé si izquierda, si se pretende la independencia, pero bueno, ellos se sitúan ahí, y los Ciudadanos, cuando se hacen las encuestas del CIS, lo sitúan ahí, está Esquerra Republicana, Bildu y la CUP, con lo cual ya hay 2 ventanas con 3 operadores y 3 operadores. Después hay la otra ventana, que es la del centro izquierda, que tradicionalmente la ha ocupado el PSOE, pero que en estos momentos, fruto del arrastre, del efecto arrastre Pablo Iglesias, se está situando ya no claramente en una izquierda española, sino en una izquierda que algunos empiezan a llamar confederal, y ese es el peligro que yo apuntaba antes. Y en el ámbito de la izquierda española, sin complejos, no federalista como muchos si queréis, pero una federación, una república federal, no define si un gobierno es de derechas o de izquierdas, lo define a qué dedican los presupuestos generales del Estado. Una misma república federal, como es Francia, o como es Alemania, o como es Estados Unidos, en un momento es gobernada por la derecha y en otro momento es gobernada por la izquierda, porque eso que lo define, como yo decía antes, a qué dedican los presupuestos, ¿sí? A qué dedicas el gasto público. Con lo cual, en ese espacio, pregunta que tú hacías, en el espacio del centro, perdón, de la izquierda española, no hay ningún operador. Y ahí es donde pues, estamos viendo algunos compañeros que nos movemos en estos ámbitos de la izquierda, que está muy atomizada, sí podría haber una oportunidad, una ocasión, el espectro político. Si habláramos en terminología de marketing comercial, diríamos, hay un nicho de mercado. En este caso hay un nicho de votantes y hay una necesidad objetiva, que es cubrir ese espacio. La gente que no queremos la independencia en España, pero que somos de izquierda. Pues eso claramente no lo defiende ningún partido. Antes lo podría haber defendido el PSOE hasta algún momento determinado, desde Pedro Sánchez ya no lo defiende el PSOE. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros pensamos que es imprescindible generar ese espacio. Vicente, 2 minutos. Pues a ver, si no hay agua en la piscina habrá que llenar la piscina de agua primero, que eso es lo que estamos intentando, y luego habrá que tirarse a ella. A ver, el problema de la izquierda, una izquierda que no comulgue con el nacionalsecesionismo, no existe. En estos momentos somos grupúsculos de gente que llevamos muchos años en este pensamiento, y este tema de si existe espacio o no se debatió mucho, lo estamos debatiendo mucho en la Junta de Alternativa Ciudadana Progresista, y llegando al final dice, si no existe el partido es que no existe el nicho, es decir, hay que crearlo, es decir, por eso hay que llenar la piscina. Pero sí que es cierto que hay evidencias de que hay una parte de la sociedad que no está contenta con la izquierda que tenemos. Desde lo que se llama el abstencionismo diferencial que ha existido siempre en Cataluña. Cuando se votaba en las elecciones generales, ganaba el PSC. Cuando se votaba en las elecciones autonómicas, ganaba Convergencia y Unió. ¿Por qué? Porque había una serie de votantes del PSC y de Iniciativa por Cataluña o de Izquierda Unida, como se llame, en aquel momento, que dejaban de votar en las autonómicas, porque era un tema que no les tocaba. Eso se rompió en el 2017 y hubo una participación altísima, creo que hubo una abstención del 22%, cosa extrañísima, ¿no? Eso no había pasado históricamente nunca, excepto cuando se votó la Constitución, me parece que hubo una participación muy alta, ¿vale? Entonces, existe una serie de gente que está a disgusto con esta izquierda y que además ha ido abandonándola no solo en las votaciones autonómicas, sino también en las generales. La de votos que recibió Ciudadanos en 2017 en Nou Barris y en esa Cataluña, digamos, de trabajadores, de charnegos, eso es importantísimo. ¿Por qué recibió esos votos? Pues porque veían que quien les defendía del problema del nacionalismo opresor que hay en Cataluña, que hay un nacionalismo opresor, que es el catalanismo, se llame
secesionista o no, y lo ha sido durante 40 y tantos años, desde que Pujol llegó al poder. Es decir, el nacionalismo de Pujol y el nacionalismo secesionista no tiene diferencia, solamente es un grado que va en función del tiempo. Por tanto, sí hay posibilidades de crear una izquierda, hay que crearla, hay que llenar la piscina, en ello estamos. Bueno, chicos, Si me dejas a 30 hacer segundos. un apunte, 30 segundos, en plan esperanzador y positivo a lo que dice Vicente. Es tan claro que hay agua en la piscina, que hay espacio político, que hay espacio electoral, que la abstención en esos momentos se señala en Cataluña en el 40%, de gente que no encuentra su lugar, que como tú decías al principio, están huérfanos de a quién voto. Con lo cual yo creo que es una obligación para la gente de izquierdas intentar, como decía Gramsci, construir la herramienta de transformación social que se llama partido. Los partidos son herramientas de transformación social. Si no hay nadie que opere en este campo, pues nosotros, si me permitís la metáfora, estamos ahora en el muelle, intentando construir un barco que será más grande o más pequeño, ya veremos, en función de la gente que diga que se quiere subir, pero que ese barco tendría que ser un partido que ocupe ese espacio electoral del que estamos hablando. Pero en cualquier caso acabamos de empezar y hay que ver si las dos fuerzas principales que estamos intentando esa construcción, ACP y Líneas Rojas, lo conseguimos, pero tenemos un montón de gente más también que nos está esperando para ver si se unen al proyecto nosotros y se unen al proyecto. Correcto. Bueno, chicos, pues yo os animo de corazón. La verdad, yo participo en este caso en Líneas Rojas y llevamos esa preocupación hace muchísimo tiempo dándole vueltas y esperamos que por fin nos unamos, ¿no? Que el error de las izquierdas en todo el mundo ha sido precisamente. Ayer o antes de ayer falleció un gran sindicalista colombiano que se llama Julio Roberto, y bueno, se lo pasaba por el mundo dando conferencias de qué nos pasa, por qué no nos unimos. Ojalá, y en su nombre, que nos está escuchando, pues lleguemos a algún acuerdo. Y bueno, eso es todo por hoy, nos hemos pasado un poquito. Gracias José y gracias a vosotros por la paciencia. Esperamos tener más conversatorios de este tipo, ricos, constructivos, y evidentemente invitamos a participar a toda aquella gente, a la señora de su casa, al vecino de abajo, al del bar, a cualquier persona que tenga alguna iniciativa política, que quiera sumarse y que quiera decir algo, pues le prestamos esta pequeña pantallita que, como bien dices, no nos cuesta mucho dinerito, porque el problema también es ese, que no tenemos muchos recursos para avanzar, pero bueno, tenemos corazón, valentía y ganas. Hasta la próxima. Muy bien, gracias a ti.